Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Dilia Rebeca Mesa Castro, soy jefa de la Unidad Jurídica de la Dirección Regional Península de Baja California y Pacífico Norte y me toca ver los aspectos jurídicos respecto al curso que están tomando para la planeación del uso público en las áreas naturales protegidas. Bueno, como sabemos, en la actualidad contamos con 177 áreas naturales protegidas a nivel nacional. En la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas se divide en 9 regiones y la región que por cuestiones de circunscripción territorial nos toca ver es la península de Baja California y Pacífico Norte. Consta de 17 áreas naturales protegidas, prácticamente es toda la península de Baja California Sur, Baja California Norte y Baja California Sur, abarcando Isla Guadalupe y las islas de Revillagigedo. Prácticamente en nuestro sistema jurídico podemos ver que hay una jerarquía de leyes. No me voy a enfocar mucho en desarrollar la legislación mexicana, toda vez que es un curso a manera práctico y queremos ver nada más cuál es el sustento legal que vamos a tener para nuestros programas de uso público dentro de las áreas naturales protegidas. Nosotros le llamamos la pirámide Kelsen, que prácticamente es la jerarquización de las leyes formales y materiales, y como sabemos, la norma superior, la norma suprema para la República Mexicana es la Constitución Política de los Estados Mexicanos, y en ella se consagran las garantías individuales, así como la forma de gobierno que nos va a regir. En el mismo sentido se encuentran los convenios internacionales, porque así lo establece nuestra Constitución. En el artículo 131 nos dice que los tratados internacionales en los que México es parte, es Estado parte, se le llama Estado parte, tendrá la misma categoría que la ley de la Constitución. Entonces, en ese sentido, la Constitución y los tratados internacionales son normas supremas y son las que deben de imperar. Posteriormente tenemos las leyes orgánicas y especiales. Las leyes orgánicas las conocemos, nosotros somos un sistema político mexicano y nuestro poder está dividido en 3 poderes. Sabemos que es el ejecutivo, el legislativo y el judicial, y el ejecutivo se divide en secretarías para su administración, y la ley orgánica sería la ley orgánica de la Administración Pública Federal, y en ella se encuentran establecidas las atribuciones que tiene cada una de las secretarías. Y luego pasamos a las leyes ordinarias, que pudieran ser la Ley General del Equilibrio Ecológico. Son todas las normas generales que regulan ahora sí que las actividades, usos, modos, en cada tema, ¿no? Hay la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, son las leyes generales. Y luego tenemos a los decretos, que prácticamente aquí entrarían nuestros decretos de áreas naturales protegidas, y posteriormente tenemos los reglamentos. Tenemos el reglamento en materia de ANPs, que se derivan de las superiores. Y como marco legal para nuestros programas de uso público, tenemos en primer lugar, como bien lo decía, la Carta Magna, así se le denomina, y se encuentra establecido en el artículo 27 la situación legal de las áreas naturales protegidas, y de ellas se desprenden, como decíamos, las leyes generales, ¿no? Como la Ley Federal del Mar, la Ley General de Pesca, la Ley General de Bienes Nacionales, la Ley GEPA, que prácticamente es donde se encuentran establecidas las competencias tanto para la Secretaría como para la Comisión, la Ley General de Vida Silvestre, el Código Penal Federal y la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental. También tenemos las normas oficiales mexicanas, pero nuestra competencia y para nuestro taller prácticamente nos tenemos que centrar en la Ley GEPA, en el reglamento en materia de ANPs, en el decreto, en el programa de manejo, porque de ahí se va a derivar nuestro programa de uso público. La Ley GEPA establece, que es un área natural protegida. El reglamento ya regula
cómo se van a dar las modalidades de áreas naturales protegidas, cuáles van a ser las actividades que se permiten dentro de ellas y cuál es la competencia. El decreto de creación ya nos circunscribe más a nuestra porción terrestre, que sería nuestra área natural protegida, y ahí ya es más específico qué se permite y qué no se permite, cuál va a ser nuestra zona núcleo, cuál va a ser nuestra zona de amortiguamiento. Y posteriormente a la publicación del decreto tenemos el programa de manejo, que es más específico todavía. Como si se pueden dar cuenta, vamos de lo muy general y vamos partiendo a lo específico. O sea, empezamos del artículo 27, que nos dice un área natural protegida es la porción del territorio y requiere ser preservado. La LGEPA nos va dando los usos, el reglamento ya nos va diciendo específicamente qué se permite y qué no se permite dentro de un área natural protegida, y si un área natural protegida no tiene programa de manejo, cuáles pudieran ser las prohibiciones. El decreto ya nos dice el área natural protegida es esta porción terrestre y se va a permitir esto y no se va a permitir esto. El programa de manejo ya es mucho más específico, ya nos está diciendo que la zona de amortiguamiento va a tener una subzonificación, así como la zona núcleo, y cuáles van a ser los usos y modalidades de cada uno de ellos. Y para fin de este taller tenemos los programas de uso público, que todavía es más específico y nos va a regular qué tanto uso se le puede dar a esas zonas, que es a lo que queremos llegar, ¿no? Y como se pueden dar cuenta, todo va, en ese sentido, todo está ligado. Entonces, le vamos a ir dando sustento desde el artículo 27, con la LGEPA, con el reglamento, con el decreto, con el programa de manejo, y vamos a tener un programa de uso público sustentado. Aquí lo que queremos buscar es que se cuente con el sustento, no solo técnico, porque lo hemos visto a lo largo del tiempo, que siempre tenemos los elementos técnicos, pero carece de elementos legales. Entonces, por eso es muy importante que ustedes conozcan que nuestro programa de uso público tiene que tener el sustento legal. No es necesario abarcar todos los artículos, porque es imposible, sino simplemente decir que nuestro programa de uso público deriva de un mandato constitucional establecido en el artículo 27, y que tenemos la facultad, de acuerdo a la LGEPA y al reglamento, de regular el uso, ¿no?, de esas zonas, porque prácticamente el programa de uso público es buscar eso, que el uso que se le está dando al área natural protegida no tenga un impacto negativo, porque si tiene un impacto negativo, pues nuestro decreto de creación ya no va a tener el fin, ¿no?, que la finalidad es el conservar y proteger lo que se encuentra dentro de esa porción, ya sea terrestre o marina. Analizando un poco el artículo 27, porque como es nuestra carta magna, es nuestra norma superior como nación, desde el año 1917 se consideró la conservación de los recursos naturales como un interés superior de la nación sobre cualquier interés particular. En ese sentido, ahora sí que los que elaboraron la Constitución tuvieron ese espíritu de proteger y de determinar la utilidad pública sobre cualquier interés particular. Entonces es ahí donde se nos da la facultad de poder regular las actividades orientadas hacia la conservación de los recursos naturales. Posteriormente, el artículo 27, en el año de 1987, sufre una reforma, la cual vemos como la más importante en materia de áreas naturales protegidas, ya que establece que el derecho de la nación es el regular en beneficio social el aprovechamiento de los recursos naturales, con la finalidad de tener una distribución equitativa de la riqueza pública y cuidar de su conservación. Entonces nos está dando la facultad de establecer las medidas necesarias para preservar y restaurar el equilibrio ecológico. Aquí en este artículo es donde encontramos el sustento de las áreas naturales protegidas mediante su marco regulatorio, que sería su decreto y su programa de manejo, y el programa de uso público, porque tendemos a dictar esas medidas para preservar y restaurar el equilibrio ecológico. ¿Por qué?
porque lo que buscamos es la utilidad pública. Eso significa que al regular el uso vamos a seguir cumpliendo con nuestra función y misión, que es la conservación y protección de los recursos naturales en el país. Esa es la misión de CONAM. ¿Y cómo se va a cumplir? Pues dictando aquellas medidas necesarias, ¿no? Ya sea mediante el programa de manejo o el programa de uso público. Posteriormente tenemos como ley general a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, que esta ley nos establece un sistema de distribución de competencias. Esto quiere decir que hay concurrencia de competencias porque tenemos 3 órdenes de gobierno, que es el federal, el estatal y el municipal, y esta ley lo que hace es que nos determina qué le corresponde a la federación, qué le corresponde al estado y qué le corresponde al municipio. En ese sentido, toda vez que somos un órgano desconcentrado, pertenecemos al Ejecutivo Federal, nos corresponde el establecer, el regular, el administrar y el vigilar las áreas naturales protegidas de competencia federal. Eso significa que nosotros, en base al artículo 27 constitucional, podemos establecer esas medidas dentro de las áreas naturales protegidas porque estamos regulando y administrando, pero sobre todo vigilando y supervisando que las acciones que se desarrollen dentro de ellas se estén tendientes hacia la conservación de los recursos naturales. Los propietarios, los poseedores o titulares, ya sea de tierra, agua, bosques, sabemos que sí se puede obtener un derecho, por ejemplo en el agua, uno puede decir, bueno, la tierra pues puede ser un ejidatario, puede ser un propietario privado o un poseedor, y en el agua pues tenemos diferentes modalidades para poder tener una autorización, como lo puede ser un predio federal en mar territorial, ya le da su carácter de titular de derechos. Invariablemente estos se tienen que sujetar a las medidas que establezca el decreto y el programa de manejo. Y otra vez vuelvo a recalcar, ¿esto por qué? Porque la Constitución me está diciendo que tenemos la facultad de regular medidas a los privados para encauzarlos a la utilidad pública. Entonces nosotros tenemos esa facultad de dictar esa modalidad mediante el decreto, pero sobre todo el programa de manejo. Y si tenemos un programa de uso público, ahí vamos a determinar hasta dónde, ¿no? Hasta dónde podemos, ese sistema resiste la capacidad de soportar un uso, porque el programa de manejo es muy general y nos puede decir, bueno, en la subzona de uso tradicional puedes realizar acopio de leña y te puedes llevar, pero es que hasta qué tanto, eso no te lo dice un programa de manejo. O por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, en una zona marina de buceo, el programa de manejo te va a decir en la subzona de aprovechamiento sustentable puedes realizar la actividad de buceo, pero no te dice hasta cuántos buzos. Entonces por eso es importante contar con un programa de uso público para que te establezca esa modalidad, y es sobre todo el establecer hasta qué tanto soporta el sistema ambiental. Y sobre todo señala la Ley General del Equilibrio Ecológico que las ANPs tienen como objeto asegurar la preservación y aprovechamiento sustentable de los ecosistemas, sus elementos y sus funciones. Aquí encontramos en el artículo 45 cuál es el fin de un área natural protegida, cuáles son los objetivos, y los objetivos generales es asegurar la preservación y aprovechamiento sustentable, así como sus elementos y sus funciones. Y en el artículo 47, obviamente las áreas naturales protegidas no se ven sin la participación de los habitantes. Nosotros como autoridad siempre tenemos que asegurar la participación de cada uno de los habitantes, comunidades, propietarios, gobiernos locales, porque no podemos dictar medidas sin el consenso. ¿Por qué? Porque somos un Estado que tiene que garantizar sobre todo el derecho de audiencia. ¿Qué significaría el derecho de audiencia? Pues que estamos regulando actividades en propiedad privada o en este caso pues se ven afectados intereses y les tenemos que dar parte a cada una de los sectores que se encuentran en el área natural protegida. ¿Esto por qué? Porque no vamos a garantizar el derecho de audiencia y obviamente
esa persona, ese gobierno se va a poder amparar porque no le dimos parte, ¿no? Entonces, tanto para el establecimiento como para la administración y el manejo, que en el caso del programa de uso público significa el manejo, entraría en esa actividad o en la participación de los habitantes. Entonces sí tenemos que asegurar que para la elaboración del programa de uso público se cuente con la participación de cada uno de los sectores. ¿Cómo lo voy a comprobar? Tendríamos que levantar minutas de cada uno de los eventos, ya sea una reunión, ya sea un taller. Entonces tenemos que contar con esos elementos para contar con la evidencia de que sí se contó y sí se cumplió con el artículo 47, de que sí dimos participación a cada uno de los sectores. Entonces ahí sí yo como abogada sí les sugiero, porque todos los procesos que lleva la comisión tenemos que contar con la evidencia, ¿no? La evidencia documental, porque en caso de la interposición de algún recurso, sobre todo las situaciones de programa de uso público, que es muy delicado porque ya estableces un número máximo y se ven afectados intereses de los particulares, y dada la situación que hemos tenido al momento de establecer un número, sí hay inconformidad. Entonces lo que tenemos que tender a hacer es a la participación y al contar con esa evidencia de que sí consensamos a cada una de las partes, no con la finalidad de ponerlos de acuerdo con el número que te den, ¿no?, el programa de uso público, sino que conozcan que es un programa de uso público, que conozcan que hay medidas, pero sobre todo el hacerles ver que nosotros tenemos que cumplir con el mandato constitucional de que estamos dictando las modalidades y las medidas que van a asegurarnos la protección y conservación de los recursos naturales. Nuestra misión es esta, y por lo tanto tenemos que buscar, ¿no?, entre todos que se cumpla con este mandato constitucional. Posteriormente tenemos el reglamento de la LGP en materia de áreas naturales protegidas, que nos establece en el artículo 3, la fracción cuarta y octava, que es una capacidad de carga y que es un límite de cambio aceptable, que prácticamente en estos artículos estaría sustentado nuestro programa de uso público, así como en el artículo 80 del mismo reglamento, que nos establece que la Secretaría tendrá la facultad de establecer las cargas. Bueno, ¿qué es una carga? El artículo 3 nos señala que es una estimación de la tolerancia de un ecosistema al uso de sus componentes, tal que no rebase su capacidad de recuperarse en el corto plazo sin la aplicación de medidas de restauración o recuperación para establecer el equilibrio ecológico. Entonces, básicamente el programa de uso público está enfocado en eso, en una estimación de la tolerancia. ¿Cómo le vamos a hacer? Pues aquí van a estar los expertos en la metodología, en las cuestiones técnicas, y prácticamente ustedes tendrían que establecer este sustento legal en sus programas de uso público, que está en el mandato constitucional de la Constitución, luego en la LGEPA y posteriormente en el reglamento de la LGEPA, en estas dos fracciones y en el artículo 80. Y para finalizar, también no somos un ente solitario, ¿no?, en el gobierno federal. Nosotros dependemos de un Plan Nacional de Desarrollo. Cada vez que tenemos cambio en el gobierno, tenemos un nuevo presidente, presenta un Plan Nacional de Desarrollo, el cual nosotros tenemos ahí nuestra participación en el punto del medio ambiente, y también tenemos un programa sectorial como el programa de áreas naturales protegidas. Contamos con una estrategia CONAM 2040 que la trabajamos, yo creo que toda la CONAM, decían, de oficinas centrales del programa, del proyecto Resiliencia Cambio Climático, que creo que ha sido la única, esta estrategia se desarrolló entre todos los de la CONAM. Entonces sí es importante darle una leída y decir, bueno, en qué punto pudiera yo establecer el programa de uso público, y
pudieras jalar un poquito de lo que dice la estrategia. También tenemos una estrategia nacional de turismo en áreas naturales protegidas, así como el programa de manejo y el programa operativo anual. No son regulaciones como lo que vimos anteriormente, que es una regulación, la Constitución, la ley, el reglamento. Esos son los planes, hacia dónde va orientada la visión del gobierno. No es necesario que pongan el Plan Nacional de Desarrollo, ni la estrategia, ni el Programa Nacional, pero sí es necesario que tengan conocimiento de qué trata y hacia dónde va orientada la política nacional en cuestión de medio ambiente, pero sobre todo en cuestión de áreas naturales protegidas. No quise abarcar mucho porque el programa de áreas naturales protegidas y la estrategia 2040, yo creo que son temas que sí se tendrían que tomar en consideración con posterioridad, porque son temas muy amplios y básicamente es como tener ese respaldo, ¿no? Hacia dónde va orientada mi política como Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, y porque de eso también derivan los programas operativos anuales. Digo, eso es como tenerlo en mente, así de voy a leerlos para ver hacia dónde vamos. Y bueno, prácticamente quedo a su disposición. Dejo mi correo electrónico por cualquier duda o comentario y estamos aquí para cualquier situación que pueda surgir con el programa de uso público.